de la data que tengas. Entonces, pero básicamente es, digamos, la medición de una variable dependiente, que es la rentabilidad, y variables independientes que representan estos temas de los pilares de buen gobierno corporativo. Entonces tenemos aquí antecedentes. Tenemos que la literatura empírica sobre gobierno corporativo y generación de valor se centra en establecer relaciones entre variables proxy del gobierno corporativo, o sea, variables que representen alguno de esos principios, o si es que tomamos un indicador que representen a los pilares, y correlacionarlas con variables de resultado, es decir, valores de mercado. Leifer y Disney señalan que un gobierno corporativo efectivo reduce los derechos de control que los accionistas y acreedores dan a los gerentes, incrementando la probabilidad que los gerentes inviertan en proyectos con un valor presente. Entonces, firmas mejor gobernadas tienen mejor desempeño operativo. Firmas mejor gobernadas, ¿cómo lo puedes determinar? Mayor número de directores independientes. ¿Cuál es el número de reuniones mensuales? ¿Cuál es el número de comités que existen? ¿Qué más entonces tenemos? Una firma mejor gobernada, es decir, con mayor puntaje de gobierno corporativo, debería tener mayor valor. Gompers, Bekchuk y Cohen muestran que las firmas con accionistas con derechos más fuertes tienen una Q de Tobin mayor. Bueno, la Q de Tobin también es así como el ROE, ROA, el EVA. La Q de Tobin también es una variable dependiente o variable explicada, para no decir variable dependiente, una variable explicada por las variables que representan, por los proxies del gobierno corporativo. Por otro lado, donde el control es mayor en el caso de los gerentes, el accionista puede recibir menos efectivo mediante menos dividendos. La lógica sería que menores dividendos, la empresa tiene menos ganancias y por tanto un gobierno más débil. Independencia de los directores y valor. Tenemos autores que señalan que no hay asociación entre el número de directores independientes y el desempeño económico. Hay otros que encuentran que a mayor número de directores independientes hay mejor desempeño económico. Entonces, aquí digamos que no es que exista una teoría que diga, oye, más número de directores independientes, mejor ROE. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que estamos estudiando acá son empresas de distintos, o lo que se puede estudiar son empresas de distintos ámbitos geográficos y además distintos periodos de tiempo. Entonces, para cierto periodo de tiempo, en empresas de Perú puede cumplirse que sí, mayor número de directores independientes se relacione con una mayor generación de valor, mientras que en Europa se encuentra que no existe una relación significativa para un periodo de tiempo, por ejemplo, para los últimos 5 años. Entonces, no es que esté... Ahora, se puede partir de una relación esperada, sí, mayor número, que es digamos, tu hipótesis, pero no existe una teoría como tal. Entonces, por eso esto de acá son antecedentes, es lo que nos dice la literatura. Tamaño del directorio. Se supone que reduciendo el tamaño del directorio se incrementa valor. Grandes directorios ganan en supervisión, pero pierden en comunicación y en toma de decisiones. Yermak documenta la relación inversa entre la Q de Tobin y el tamaño del directorio. Anderson señala que a mayor directorio, menor costo de crédito. Entonces, para Anderson, mayor directorio es mejor, porque es mejor percibido por los agentes del mercado y esto se ve reflejado en una menor tasa de financiamiento. Brown y Keylor muestran que directorios entre 6 y 15 personas tienen mayores retornos que firmas con otros tamaños de directorio. Lo que tienes acá es vas dividiendo por intervalos
los números de directores para ver cuál es el que mejor retorno tiene. Separación entre CEO y presidente ejecutivo es la separación de poderes entre el CEO y el chairman, que muchas veces en varias empresas es la misma persona. CEO y chairman son lo mismo. Al tener una persona ambos cargos hay un problema de agencia porque no hay quien supervise a quién. Yermak encuentra que cuando ambas posiciones están separadas, la firma tiene mayor valor. Core encuentra que cuando las posiciones son separadas, la compensación del CEO es menor. Independencia del auditor y ganancias. Klein identifica una relación negativa entre ganancias e independencia del comité de auditoría. Franklin establece una relación negativa entre ganancias e independencia de la auditoría. Y estos autores no encuentran relación entre las ganancias y la independencia de los servicios de auditoría. Opciones de stock y retornos de las acciones. Las stock options son los premios que se le entrega a los gerentes y directores si es que se llega a un determinado objetivo. Es decir, es un incentivo para alinear sus objetivos con los objetivos del accionista. Entonces, tenemos autores que encuentran que empresas con stock options para sus directores, es decir, que entregan como parte de su paquete de incentivo opciones con derecho a convertir en acciones, tienen un mayor valor de mercado, son más rentables y el mercado reacciona favorablemente. Es cuando las firmas anuncian stock options. ¿Por qué? Bueno, la razón es bastante lógica e intuitiva. Si es que el director o el gerente posee acciones, es dueño. Entonces, si tú eres dueño de algo, al ser dueño, deberías tener el incentivo o tener las ganas de que esto crezca, porque a la vez vas a tener mayores rentabilidades. Tenemos otro autor que indica que no existe relación estadística y por lo tanto, dado que esto, digamos, de manera analítica, cuando encontramos que unos autores dicen existe relación positiva, otros autores dicen existe relación negativa y otros dicen no existe relación, es lo que se conoce como evidencia mixta. Profesor. Sí. ¿Esas stock options la empresa se los da al director o el director es el que tiene que adquirirlos? O sea, porque entiendo que es como un incentivo, pues, ¿no? Sí, no, lo aprueba la Junta General de Accionistas a favor del director. El director, digamos, no se lo puede aprobar, ¿no? Porque si no, se le estaría aprobando constantemente. Quien lo aprueba es la Junta General de Accionistas. Ahora, si toma un stock option, o sea, vamos a asumir que nunca han existido stock options. La Junta General de Accionistas dice, ¿sabe qué? Las utilidades han estado muy bien, entonces vamos, ¿qué les parece y colocan en agenda aprobación de stock options por tanto valor? Esas stock options pueden ser para tema de acciones preferentes o de acciones comunes. E incluso ese tema de acciones preferentes puede ser un híbrido, porque pueden ser acciones preferentes mientras el director se encuentra en su cargo. Y una vez que sale, esas acciones preferentes pueden convertirse en acciones comunes, porque sonaría, por más pequeño porcentaje que sea, si son acciones comunes directamente, el director ya pasaría a tener cierto porcentaje de voto. Entonces, para evitar ese tema de conflicto de interés, ese stock option aprobado por la Junta General de Accionistas puede ser, en primera instancia, acciones preferentes hasta que ese director deje su cargo, y una vez que deje su cargo, se conviertan o tenga la opción, además, sería una opción adicional de convertirse en acción común. Ok, profe. Entonces tenemos que como variables pueden aparecer pago a directores a partir de, ya sea de una meta, a partir de alcanzar una meta o
ya sea en dinero o a partir de stock options, dinero directamente. En propiedad, todos los directores con más de un año en la firma tienen stock de la firma, eso podría ser otro stock options. Puede haber prácticas progresivas, hay retiro obligatorio para todos los directores. Generalmente hay retiro obligatorio para todos los directores. Eso incluso por temas de buenas prácticas de gobierno corporativo. Lo que no puede haber es que retires a todos los directores a la vez, porque si no generarías un caos. Entonces, vamos a decir que un año se va un director, al año siguiente se va otro director, al año siguiente se va otro director. No existen directores eternos. En todo caso, como por un tema de gobierno corporativo, ¿eh? Como muchas empresas de estas tienen empresas que están relacionadas, es decir, eh, empresas que pertenecen al mismo grupo económico, y como es complicado conseguir profesionales idóneos, lo que hacen es, una vez que salen de una empresa, pasan a ser directores de una empresa hermana o una empresa prima. Muy bien. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Muy bien, sigamos entonces. Vamos a ver una pequeña parte de aspectos SG. De hecho, hay unos, eh, hay un grupo, creo que va a ver temas, no, bueno, en realidad, dos grupos que van a ver, uno que va a ver SG y otro que va a ver eh, principios del Ecuador. Entonces vamos a ver en qué, esto vendría a ser como que una extensión, ¿ya? Esto es algo más reciente al gobierno corporativo, y digamos que como la sociedad valora que las empresas se comporten bien con el medio ambiente y las empresas se han visto exigidas a divulgar temas relacionados a sus factores ambientales y a sus factores sociales. En sí, y es más, no sé si les mostré, pero a ver, ahorita les muestro esto. Profesor, eso también hoy en día creo que es como un diferencial, ¿no? De algunas empresas que se van consolidando, ¿no? Sí, es un diferencial, y además, si bien es cierto, no es obligatorio, eh, es voluntario, pero el tema es que los competidores o la industria o las demás empresas de la industria lo hacen, entonces si tú no lo haces, ya te estás quedando rezagado si es que en algún momento lo comenzaran a exigir. Entonces tenemos, por ejemplo, el tema de la NIF S1 y la NIF S2, que se encuentra desde el año 2024, me parece, y que acá en Perú va a estar vigente desde el año 2029. Es lo que ha salido a fines de marzo de este año. Entonces, la NIF S1 es lo que te indica es que tienes que divulgar temas relacionados a sostenibilidad, y la NIF S2 te indica que tienes que divulgar oportunidades y riesgos relacionados a temas climáticos. Entonces, si es que pasamos de una parte que, digamos, los reportes SG vamos a decir, voluntarios, pero en tus estados financieros auditados bajo la NIF S1 y S2 va a aparecer a partir del 2029 temas relacionados a sostenibilidad y a cambio climático. Yo aquí tengo, a ver, por ejemplo, esto de acá
Este, dice, ¿no? Hay 52 empresas que lideran la medición de la huella de carbono. Entonces, hay una página que se llama Huella de Carbono Perú, en donde las empresas de manera voluntaria pueden ir adquiriendo estrellas. La primera estrella tiene que ver con la simple medición de tu huella de carbono. Y la cuarta estrella tiene que ver con la neutralización de la huella de carbono. Es decir, no existe empresa que no emita CO2. O sea, eso tendría que dejar de respirar o tendría que, simplemente no puede, no existe. Lo que hacen es adquirir lo que se conoce como bonos de carbono en un mercado voluntario. Esos bonos de carbono que se emiten a partir de los proyectos RED y RED+, que lo que estás haciendo es comprar un papel respaldado en un bosque, y ese papel te dice que un bosque, una parte de un bosque está conteniendo tantas toneladas de CO2. Entonces, con eso, como tú lo estás adquiriendo, dices, bueno, yo soy una empresa neutro carbono, porque si bien es cierto, emito 10 toneladas de carbono anual, también he adquirido un papel que dice que estoy comprando la neutralización de esas 10 toneladas de CO2 en un proyecto que está en la Amazonía peruana o la Amazonía colombiana o la Amazonía ecuatoriana. Entonces, de esa manera te vuelves una empresa neutro carbono. Si vemos aquí, el 44% de CEOs en el Perú, estamos hablando de los gerentes generales, indica que dentro de sus prioridades estratégicas está la sostenibilidad y la ESG y los aspectos ESG. En la parte de consumo masivo y retail, el 21% de CEOs dice que le importa eso. En energía y minería es la prioridad más grande el tema de sostenibilidad y ESG. En consumo masivo y retail no. En consumo masivo y retail la prioridad más grande es la expansión y el crecimiento internacional, pero la segunda es sostenibilidad y ESG. En empresas financieras y de fintech no figura como prioridad. Y en industria y operaciones aparece como segunda prioridad sostenibilidad y ESG. ESG que tiene, ya nos indicarán quienes analicen las dos empresas que nos van a presentar, cómo y bajo qué directriz, porque de factores ESG existen varias directrices, entonces nos dirán qué directrices son las que siguen las empresas que han elegido. ESG es de Environment, Social and Governance. El governance es, digamos, lo más antiguo. El environment y social es lo más reciente. Se consideran factores ambientales y sociales. Entra dentro de lo que se llama inversión sostenible o inversión responsable. Pueden surgir conflictos al integrar las consideraciones ESG en la construcción de la cartera, porque recuerden que existen estos activos que se llaman pecaminosos, que por ejemplo son, si tú eres un inversionista y viene tu consejero y te dice, esta es la cartera o el portafolio que deberías tomar. Tiene una rentabilidad promedio en los últimos 5 años de 15%. Ok, entonces, si a ti solamente te interesa la rentabilidad, solamente vas a preguntar por ello, ¿no? Pero existen agentes económicos, existen actores económicos, incluyendo empresas, que por temas reputacionales, por temas éticos y por temas de idiosincrasia no quieren invertir en ciertos activos. Entonces, si preguntas cuál es la estructura, cuál es la composición de esos portafolios y encuentras que hay empresas que están acusadas de maltrato laboral, de maltrato infantil, de corrupción, de contaminación. Entonces, y eso afecta tus preferencias, y cuando hablamos de preferencias nos estamos refiriendo específicamente a tu utilidad económica.
que es distinto a tu rentabilidad financiera. Entonces dirías, oye, no quiero invertir en eso allá a pesar de que tenga que renunciar a cierto porcentaje de rentabilidad financiera. Porque esa renuncia de porcentaje de rentabilidad financiera va a contribuir a que yo cumpla con mis preferencias. Entonces, es algo que ya se está incorporando incluso en temas bursátiles. Por ejemplo, tenemos en Bloomberg y en espacios, bueno, este es un espacio pagado, no es pero es, digamos, es la competencia de Bloomberg, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto se quedó en Pfizer porque ayer le estaba explicando a los chicos respecto a Pfizer, pero en cada una de las acciones ya aparecen temas SG. Puede haber mucha información o puede haber muy poca información, pero a lo que vamos es que, por ejemplo, ya están las emisiones anuales de las empresas, los alcances 1, 2 y 3, que, bueno, eso no es parte del curso, pero existen tipos de alcance. Incluso hay una propuesta para alcance 4 que es, bueno, el alcance 1 es el que tú realizas directamente, vamos a decir, a partir de tu producción. El alcance 2 es el que realizan tu producción y tus empleados. Entonces, esos alcances al final van sumando toneladas de CO2. Ya sea para esto, o ya sea para Volcan, o ya sea para Coca-Cola, tenemos clasificaciones ESG. Entonces, tenemos aquí a Volcan. Aspectos ESG que se rige bajo el LSEG. Ahora, la metodología, ¿en qué consiste esto? Sí, esto sí lo pueden encontrar en internet. Los gráficos, las divulgaciones, hasta cierto punto también lo pueden encontrar en las memorias, lo van a poder encontrar en sus reportes ESG. Bueno, acá está tardando un poco. Ya, acá tenemos, a ver, en declaración. Bueno, está tardando un poco aquí. Voy a ponerlo a cargar y volveré en un momento. Entonces es algo que ya no es que se analice de manera aislada. Está relacionado a cómo muchos inversionistas, muchos stakeholders te ven y bueno, al final ellos terminan siendo la demanda de tus instrumentos, entonces podría afectar el tema de, este, de tu tasa de endeudamiento. Enfoques de ESG tenemos la selección negativa. La selección negativa es básicamente excluir empresas. Identificas a las empresas que generan, a partir de algún factor, de algún indicador, por ejemplo, podría ser un factor de externalidades. Un factor de externalidades, entonces indica, ¿sabes qué? Las empresas que mayor huella de carbono a partir de este umbral a más, no las quiero. Entonces, lo que estás haciendo es excluirla. Las empresas que en los últimos 5 años de funcionamiento hayan tenido problemas de corrupción, estas no las quiero. Las mineras que hayan tenido, la actividad minera es una actividad bastante riesgosa, entonces algo que podría valorar los inversionistas es las empresas que
tienen más de 2 o 3 muertes al año en sus operaciones, esa no la quiero dentro de mi portafolio. Bueno, acá está tardando, no sé por qué está tardando tanto en todo. No. O voy a ir a otra empresa, tal vez. Credit Corp. Emisiones anuales, mediciones de gobernanza, aspectos sociales, medio ambiente. Entonces es algo que hasta instituciones que están más relacionadas a servicios financieros también ya lo incorporan. ¿Ok? Y podemos entrar a ver, por ejemplo, qué es lo que hay en social, flexibilidad horaria en el trabajo, enfermedades ocupacionales, en la parte de medio ambiente, uso de recursos, emisiones, innovación. Y bueno, podemos ver qué es lo que hay acá en emisiones. O podemos ver qué hay acá en uso de recursos. Política de eficiencia de agua, política de eficiencia en energía. Alguno no aplica, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, construcciones verdes, seguramente acá no aplica y por eso tiene 0. Entonces, estos temas ESG, sí, digamos, ya están dentro de lo que es las finanzas. ¿Qué otro enfoque tenemos? La selección positiva. En la selección positiva lo que haces es identificar a los mejores, a los que mejor indicador tienen, y esos los incorporas dentro de tu portafolio. Luego tienes el tema de integración total, que se refiere a la inclusión de factores o puntajes ESG en el análisis fundamental tradicional. O sea, tu análisis fundamental antes lo tomabas en cuenta solamente con los típicos factores de reparto de dividendo, apreciación de capital. Ahora lo que haces es incorporar factores ESG. Tienes la inversión en participación y propiedad, es el uso de la propiedad de acciones como plataforma para promover prácticas ESG. Te vuelves un gran accionista de una determinada empresa y a partir de eso comienzas a implementar o difundir mejor las prácticas ESG, dado que tienes control. Y las finanzas verdes, que se refiere a los diversos instrumentos que pueden aparecer para promover el crecimiento económico sostenible, que puede ser los microcréditos verdes, los bonos azules, los bonos, dentro de los bonos sostenibles están los bonos verdes. Ok, entonces de esto nos hablarán algunos compañeros la próxima semana. Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? No, ya, muy bien. Pasemos entonces a acuerdos de Basilea. Ya, mientras que los aspectos ESG, los aspectos de buen gobierno corporativo, es para todas las empresas, ya sea para empresas industriales o para empresas bancarias, financieras,
Los acuerdos de Basilea son específicamente para empresas financieras, bancarias. Entonces, estamos hablando de que se tienen que, de que lo tendrían que cumplir en nuestro contexto los bancos, las CEMACs, las CRACs, las financieras, todas las empresas que están dentro del sistema financiero. Y para ello, los acuerdos de Basilea se basan en riesgos. Riesgos como son 4 los riesgos que propone Basilea que se tiene que reportar. Es el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y el riesgo operacional. ¿Quién sabe si a futuro, en unos pocos años, Basilea diga, a partir de ahora se tiene que incorporar acá el tema de riesgo climático, y lo que aparecerían acá son indicadores de cómo el riesgo climático cómo las empresas del sistema financiero tendrían que medir el riesgo climático. De momento, las sugerencias de Basilea son en base a estos 4 riesgos: crediticio, liquidez, mercado y operacional. Muy bien. Entonces, Basilea son un conjunto de normativas internacionales establecidas por el Comité de Supervisión Bancario de Basilea, con el objetivo de fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos en el sector bancario global. Estos acuerdos establecen requisitos de capital mínimo, control de riesgo y supervisión financiera para garantizar la estabilidad del sistema bancario y reducir el riesgo de crisis financiera. Comité de Basilea es la organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria, cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros. Por lo tanto, el presidente del Banco Central y probablemente también el de la SBS son miembros del Comité de Basilea. Entre las normas de importancia que el comité ha emitido se encuentran las recomendaciones sobre blanqueo de capitales. ¿Cómo empieza esto? Empieza en 1975 con el G10, establecido en 1975 por los presidentes de los bancos centrales de los 10 países miembros del G10, que en aquel momento accedieron a participar en el Acuerdo General de Préstamos. Este Acuerdo General de Préstamos fue establecido en 1962, cuando los gobiernos de 8 países miembros del Fondo Monetario Internacional, ahí están los países Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, y los bancos centrales de otros 2, Alemania y Suecia, accedieron a aportar más recursos para aumentar la cantidad de dinero disponible para préstamos del Fondo Monetario Internacional. En la actualidad está constituido por representantes de las autoridades de supervisión bancaria de los bancos centrales de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y 2 países más que no son miembros del G10, Luxemburgo y España. Estos de acá son los que votan, digamos, o los que deciden para la aprobación de las sugerencias a nivel global. Pero digamos, más allá de esto, existen los países miembros que no deciden, pero que sí son miembros y que se adhieren a las buenas prácticas de gestión bancaria, y dentro de ellas está el Perú. De hecho, la normativa SBS de riesgo de crédito, de riesgo de mercado, de riesgo operacional, toda esa normativa está alineada a las sugerencias que da el Comité de Basilea, por una razón simple y práctica, tomando en cuenta que el Perú es un país pequeño, que si no se alineara, si no incorporara esas sugerencias, al momento de realizar, ya sea las empresas y las instituciones bancarias o el mismo gobierno, una operación, quedaría marginado, quedaría al margen. Desde su surgimiento se constituyó en un foro de discusión
para fomentar la mejora y convergencia de las prácticas y normativas de supervisión bancaria, buscando perfeccionar las herramientas de fiscalización internacional y estándares comunes. Tenemos Basilea I. Basilea I es un acuerdo publicado en 1988 en Basilea, Suiza, por el Comité de Basilea. Es un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba. ¿Cuál era ese capital mínimo? 8% del total de los activos de riesgo. Entonces, tenemos que los activos de un banco, ¿cuáles son? Los préstamos. Estos préstamos pueden ser de varios tipos. Pueden ser préstamos, por ejemplo, de consumo, préstamos empresariales y préstamos hipotecarios. Esos préstamos no se puede asumir que tienen el mismo factor de riesgo. Un préstamo de consumo tiene un factor de riesgo, va a tener un factor de riesgo mayor que un préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque decíamos ayer, el préstamo hipotecario tiene anclada la garantía. Entonces, a eso se refiere activos ponderados por riesgo. Basilea I se centraba en el riesgo de crédito, es decir, en la evaluación de quien está solicitando el préstamo. Era una recomendación, de hecho, hasta ahora es una recomendación. El tema está en que si no te adhieres, si no las incorporas, te quedas marginado. Y bueno, como cada país es soberano, lo que hace es incorporar. No puede decir, oye, esta es la sugerencia de Basilea y a partir de ahora es la que se encuentra vigente. No, tiene que, vamos a decir, ajustarlo a su realidad el organismo pertinente. Específicamente acá estamos hablando de la SBS, y para que entre en vigor tiene que ser luego publicado en el peruano. Basilea II, a partir del 2004, mejoró la regulación del riesgo financiero mediante un enfoque basado en 3 pilares: requisitos de capital, y acá se introducen modelos avanzados para medir el riesgo de crédito, mercado y operativo. Entonces, ¿a qué se refiere con requisitos de capital? Las instituciones financieras trabajan con la plata de los ahorristas. Pero lo que dice Basilea es, bueno, está bien, el negocio bancario consiste en eso. Y de hecho tú obtienes ganancias en base a ese spread bancario. Sin embargo, tú también tienes que poner dinero. Entonces, en base a indicadores que son supervisados por el regulador. El regulador lo que hace es verificar, no has pasado cierto umbral. Si pasas cierto umbral, lo que tienes que hacer es, tú como accionista, poner más dinero. O, en todo caso, resolver o disolver ciertos préstamos o disminuir los ahorros, acomodarlo. Pero a lo que vamos es que no puedes trabajar solamente con el dinero de los ahorristas. Basilea II además indica supervisión bancaria, mayor control por parte de los reguladores financieros sobre los bancos. Bueno, y el control se puede ejercer ¿a partir de qué? A partir de exigirles que divulguen información de sus operaciones. Disciplina de mercado, reforzó la transparencia y la divulgación de información. Permitió a los bancos usar modelos internos de medición de riesgo en lugar de estándares regulatorios fijos. Estos son los tres pilares de Basilea II. El primer pilar, requerimiento mínimo de capital. Capital total dividido entre el riesgo de crédito, mercado y operacional es igual al mínimo de 8%. El segundo pilar, tiene que haber un supervisor que se debe asegurar que los bancos tengan procedimientos para calcular la eficiencia de capital por encima de los mínimos, pruebas de tensión o pruebas de estrés, y que exista una alta responsabilidad del directorio. Tercer pilar, disciplina de mercado, divulgación de información relevante a los accionistas, inversionistas y mercados en general sobre riesgos, propiedad, transacciones con
correlacionados y situación financiera. Basilea III desde el 2010 en adelante. ¿Qué es lo que gatilla el tema de Basilea III? La crisis subprime. La crisis subprime que estábamos viendo hasta ayer. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Profesor, lo de Basilea no es necesario agregarlo al trabajo, ¿no? Porque como usted dijo que es para lo del sector financiero también. Sí, no es necesario. No es necesario. O sea, implícitamente está ya, pero no en alguno de los principios. Pero no es necesario. Porque, a ver, si es que una de las instituciones bancarias o financieras no funcionara bajo Basilea, simplemente sería intervenida y no existiría. Entonces, básicamente, si alguno de ustedes le hubiera dicho, oigan, chicos, ¿saben qué? Van a presentarme los aspectos de Basilea, lo que me mostrarían es cómo han evolucionado lo único que harían es decir, respecto a riesgo de crédito, y acá está, o sea, me harían gráficas de los indicadores. Entonces, no, eso no lo van a colocar. No lo va a hacer nadie. Ok. Muy bien. Bueno, a ver, José White va a entrar a las 9:15. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco más. Basilea III, del 2010 en adelante, gatillada por la crisis financiera del 2008, evidenciando que Basilea II no fue suficiente para evitar fallos en el sistema bancario. Introdujo requisitos más estrictos sobre capital y liquidez, incluyendo mayor calidad del capital bancario, con un mínimo de 10.5% del capital total. Nuevos coeficientes de liquidez para asegurar que los bancos tengan fondos disponibles en situaciones de crisis, y regulación sobre el apalancamiento, limitando el endeudamiento excesivo de los bancos. Aparecen estas categorías, el Set 1, el Tier 1, el Tier 2. ¿Qué es el Set 1? El Set 1 es acciones ordinarias, reservas de ganancias retenidas, reservas de capital. Esto es operaciones controladas. Operaciones controladas independientes. Será, bueno, les confirmo que era OSI, intereses minoritarios, deducciones regulatorias. El requisito mínimo es 4.5% de los RWA. ¿Qué es esto de acá? Son los activos ponderados por riesgo, Risk Weight Assets. Entonces, este es el requisito mínimo del Set 1. El Tier 1 es el Set 1 más los bonos perpetuos convertibles y las acciones. Preferentes no acumulativas y los cocos. Eso tiene que representar 6% de los rendimientos ponderados por riesgo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Un coco es un bono convertible, por si acaso. Un contingent convertible. Luego tenemos Tier 2. Bonos subordinados con vencimiento mínimo de 5 años, reservas para pérdidas crediticias, instrumentos de deuda convertible, que es el adicional para que se cumpla ese 10.5% de los activos ponderados por riesgo.
Entonces tienes que tener, vamos a decir, si tus activos ponderados por riesgo, por ejemplo, tienes, aquí tienes, por ejemplo, las ponderaciones que podrían tener. Efectivo y reservas en bancos centrales, eso tiene ponderación de riesgo cero. ¿Por qué? Porque es dinero. Bonos del gobierno con calificación AAA a AA-, eso tiene poco riesgo, calificación cero. Bonos del gobierno con calificación baja, de BBB-, va con una ponderación de riesgo de 0.50. Bonos corporativos con calificación alta, va con calificación de 20%. Préstamos hipotecarios a particulares, 35%. Préstamos a empresas, 100%. Créditos sin garantía, 150%. Entonces, un crédito sin garantía, ¿cuál podría ser? Un crédito de consumo. El banco le presta 70,000 soles a una persona. Un préstamo a una empresa, eso tiene factor de ponderación de 100%. Entonces, tenemos, por ejemplo, efectivo. En la parte de su balance de efectivo tiene 10. Tiene préstamos a empresas, 50. Tiene préstamos de consumo, 80. Tiene préstamos hipotecarios, 5. Entonces, acá tiene que estar el factor de ponderación. Esto es 0%. Préstamos a empresas, 100%. Préstamos de consumo, 150%. Préstamos hipotecarios, 35%. Entonces, esto de acá, si bien es cierto, es el valor de los activos. El valor del activo ponderado por riesgo va a ser esto por esto. Esto por esto. Esto por esto. Esto por esto. Entonces, ¿cuál es el capital mínimo que debería haber en el balance? El capital mínimo sería, esto de acá suma 171. Entonces, lo mínimo que debería colocar el accionista sería esto por 0.105. Si es que no tuviera 18.03, lo que tendría que hacer el accionista es aportar o reestructurar esto, porque si no, no estaría cumpliendo con lo que está indicando Basilea y lo que exige la SBS. ¿Ok? Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, muy bien. Bueno, nos vamos a quedar allí, ¿ya? La próxima semana voy a terminar esto. Me faltan 6 slides. José Guaita ya va a entrar en 4 minutos, así que